Amigos de Trendy FMX, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues antes de continuar con esta información que te damos a conocer, te invito para que escuches Trendy FMX a través de www.trendyfmx.blogspot.com. Agradecerte que nos sigas también a través de las diferentes aplicaciones de radio internacional, los diferentes directorios donde nos puedes oír. Obviamente, si no quieres batallar, estar buscando cada una de las aplicaciones, pues invito a entrar al navegador más famoso del mundo, que es Google. Solamente escribes Trendy FMX en vivo y nos escuchas con lo mejor del pop internacional y obviamente también del rock, country y otras más fusiones de la música hoy por hoy. Así es que sin más, pues damos paso al video de esta ocasión. Y obviamente también esta información la escuchas en Trendy FMX. Bueno, pues ¿quién es Kai Baldwin? Hemos estado compartiendo obviamente aquí algunos covers a través de tu canal y a través de páginas de Facebook. Es un TikToker australiano que ha sorprendido a muchos, sobre todo por manejar algunos covers de la música en español y también internacional. Originario de Australia, este joven australiano que es creador de contenido en plataformas como YouTube y más recientemente en TikTok, que es conocido por hacer covers de diferentes artistas con canciones de diversas épocas, se ha convertido en todo un hitazo en las redes sociales y obviamente se ha viralizado. Los videos que se comparten a través de diferentes páginas obviamente pues han llamado mucho la atención y reciben muchas reproducciones. Hemos escuchado algunos covers con su voz de Luis Miguel, por ejemplo con el tema Cuando Calienta el Sol, el cual ya suma más de 11,000 likes y casi 1,000 comentarios o muchos más todavía al día de hoy que estamos haciendo este video. Y bueno, otros temas en español que ha grabado Kai Baldwin en su cuenta, por ejemplo está el tema Mi Persona Favorita de Camila Cabello y Alejandro Sanz y Colgando en Tus Manos de Carlos Baute y Marta Sánchez. También logró conseguir 17 millones de visualizaciones por lograr dividirse en 4, interpretar la canción más icónica, bueno, las más icónicas de Bee Gees, How Deep Is Your Love de los Bee Gees, que tiene pues también otros videos con temas de artistas como Michael Jackson, ABBA, Elton John y los Backstreet Boys. Pero fíjate que al respecto también hubo una confusión, ya que precisamente por interpretar temas de Bee Gees algunos creímos que pues eran nietos o eran varios jóvenes los que cantaban alrededor de este famoso grupo, pero sin duda alguna pues esto no es así. Kai Baldwin usó efectos de TikTok para reproducir su imagen en 4 ocasiones y parecer que eran 4 personas cantando, pero en realidad solamente era él. Y bueno, pues como te decía, Kai Baldwin es originario de Australia, es cantante y bailarín y en TikTok ha triunfado por sus interpretaciones de covers, pero sobre todo porque utiliza este efecto en el que se multiplica. Ha tenido que salir a aclarar que es hijo único y que tampoco es familiar de los Bee Gees, aunque posiblemente lo que hizo que la gente se confundiera es el parecido físico que pues tiene, que usa un peinado similar a los que usaban los Bee Gees en esa época de fama. Baldwin empezó su carrera desde que tenía 6 años de edad. Ha actuado en la ópera de Sydney en obras como Madame Butterfly y como mostró recientemente también llevó su talento al cine cuando solamente tenía 14 años, pero desde que comenzó en serio su carrera en el entretenimiento, este chico se mudó a Los Ángeles, tiene canciones propias y covers que lo han llevado a conseguir más de 400,000 suscriptores en YouTube. Así es que, ¿qué te parece la historia de Kai Baldwin? Que bueno, saltó también a la fama en uno de los programas ella en su país de origen, Australia, en reality shows de talento. Así es que bueno, ahí está esta anécdota para aquellos que nos siguen tanto en español como en inglés, obviamente aquí a través de Trendy FMX. Te invito para escucharnos de nueva cuenta a través de www.trendyfmx.blogspot.com con lo mejor del pop internacional. Te espero en un siguiente video.